Entonces, ¿qué es Anki? Anki es un programa que te permite potenciar el uso de la repetición espaciada como técnica de estudio. Es un software que presenta un algoritmo integrado capaz de optimizar la repetición espaciada mediante la creación de flashcards. Pero si no entienden qué es esto, pues no se preocupen porque ahora lo vamos a explicar todo. Primero partimos de este señor de aquí, que les he puesto, que se llama Hermann Ebbinghaus. Él planteó lo que se conoce como curva del olvido en 1885. Que básicamente la curva del olvido, me había explicado en la anterior masterclass, no es más que aquel proceso de olvido que llevamos a cabo de un tema. No importa, es muy importante esto, no importa qué tan bien hayas estudiado algo, qué tan bien lo hayas consolidado, si no llevas a cabo una respuesta activa de ese tema, tarde o temprano lo olvidarás. Entonces, aquí vemos cómo esa curva del olvido va decreciendo a medida que pasa el tiempo y vamos olvidando cada vez más. ¿Cuál es la única alternativa para romper con esta curva del olvido? Pues llevar a cabo repasos que reinicien ese conocimiento que tenemos sobre un determinado tema. En este punto de aquí, en la hora cero, estudiamos un determinado tema. Ese tema, conforme pasa el tiempo, va a ir olvidando. Esta gráfica de tiempo aquí está un poco exagerada, tampoco es que a la hora no te vas a cortar tanto el tema, ¿ves? Pero bueno, suele suceder así, al día, a los 3 días y demás. Vamos a llevar a cabo un olvido del tema, no importa que también lo hayamos estudiado, hasta que realicemos un repaso del mismo. Cuando realizamos un repaso del mismo, nos volvemos a poner en este punto en donde recordamos el 100% de la información del tema, hasta que próximamente esta curva del olvido va a volver a afectarnos y va a volver a disminuir nuestro conocimiento sobre el tema, que se va a volver a reiniciar con un repaso y así sucesivamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿O cuál es la alternativa de esto, el escape que tenemos? Como pueden darse cuenta, estos intervalos de tiempo entre repaso y repaso han aumentado. Es decir, la necesidad de llevar a cabo repasos muy frecuentemente va disminuyendo. Por ejemplo, aquí partimos a los 6 días, realizamos la cuarta repetición. Cuando reiniciemos el conocimiento que tenemos sobre dicho tema, al 6.º día, probablemente el próximo repaso lo tengamos que realizar el día 12. ¿Por qué? Porque a medida que realizamos estos repasos, este primer repaso, este segundo repaso, este tercer repaso y este cuarto repaso, nuestras neuronas llevan a cabo un proceso llamado potenciación a largo plazo, donde se refuerzan las sinapsis con unos neurotransmisores llamados glutamato. Esto refuerza las sinapsis, crea sinapsis entre las neuronas y entonces crea conexiones neuronales que se van potenciando a medida que repetimos y repetimos y repetimos esta información. Esta curva del olvido hay que saber llevarla, porque tampoco, de aquí se puede sacar una conclusión muy apresurada que dices, bueno, pero entonces si con cada repaso voy a consolidar la información, entonces lo que hago es que un primer día repaso la información cada hora. Aprendí el tema a la 1, a las 2 lo repaso, a las 3 lo repaso, a las 4 lo repaso. Esto no funciona así, porque entonces lo que vas a estar reiniciando el tema, pero la curva del olvido nunca va a haber llegado hasta un punto tan bajo. Sí, vas a estar reiniciando el tema, perfecto. En caso de que tengas examen mañana y te hayas estudiado el tema hoy, pues obviamente, repítelo todas las horas. Pero a largo plazo, el hecho de que en un primer día lo repitas 8 veces y ya después en 10 días no lo vuelvas a ver, no tiene ningún efecto. Es como lo de ir al gimnasio, no tiene ningún sentido pasar entrenando 12 horas y luego no ir el resto de la semana. Es la acción repetida de pequeñas acciones la que te permite llevar a cabo resultados a largo plazo. Entonces, vamos a llevar a cabo una repetición espaciada de estos temas que va a ir aumentando progresivamente a medida que realizamos los repasos. Este día 12, muy probablemente, el próximo repaso lo tengamos que ver el día 28.
Y esto es muy favorable porque, bueno, van a ver, o sea, no solamente vamos a tener que estudiar un solo tema, vamos a tener que estudiar múltiples temas. Entonces, si tuviéramos que repetir cada 2 días todos los temas que estudiamos nuevos, incluidos los anteriores, pues sería un total caos. Pero, ¿qué pasa? Esta repetición espaciada, contabilizándola en tiempo, es muy complicado llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque imagínate que estás en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, lo que sea, y te envían hoy a estudiar un tema. Entonces tú coges unas tarjetitas, unas hojas, y empiezas a escribir todas las preguntas y en el reverso de la tarjeta todas las respuestas. Entonces te pones a estudiar estas preguntas y respuestas de forma repetida. Vale, pero mañana te ponen otro tema. Y entonces coges y te pones a hacer las flashcards en el reverso, en el anverso, tal. Y al otro día te ponen otro. Entonces ya tienes 3 temas acumulados que tienes que llevar un orden exacto de qué día necesitas repasar cada uno de los 3 temas para llevar a cabo correctamente esta repetición espaciada. Es decir, probablemente el tema 1 lo repasemos aquí, lo reiniciamos aquí, lo volvemos a reiniciar aquí y lo volvemos a reiniciar aquí en un tercer repaso. Vale, pero puede ser que aquí estudiemos el tema 2. Entonces el tema 2 va a tener su propia curva del olvido, que va a necesitar ser repasado no en el mismo orden que ese tema 1. Puede ser que este necesite el repaso justo aquí y que necesite el tercer repaso justo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que aprendemos un tercer tema que va a poder estar aquí. Entonces, esa curva del olvido que se va a llevar a cabo de ese tema puede ser que el repaso lo necesite en intervalos de tiempo. Cada uno de estos temas va a necesitar repasos en intervalos de tiempo diferentes. Como pueden ver, esto es un total caos y es prácticamente imposible conocer qué temas debemos estudiar cada uno de los días de forma manual. Y por eso es que una herramienta muy, muy, muy potente es Anki. ¿Por qué? Porque Anki permite llevar a cabo un repaso de estos temas mediante flashcards que puedes crear en el mismo programa y que Anki tiene en su algoritmo el intervalo de la repetición espaciada. Es decir, Anki en su algoritmo conoce qué días debes repasar las flashcards en dependencia de qué día las introduciste para llevar a cabo los repasos de forma optimizada. Entonces, díganme por favor si hasta este punto han entendido, porque es muy importante que vayamos paso a paso para que todos vayan entendiendo. Es decir, básicamente lo que potencia Anki es que van a aprender a introducir flashcards en este programa para que Anki sea la encargada de llevar a cabo los repasos progresivos de las flashcards que han incluido sin necesidad de que ustedes tengan que ir llevando este conteo de qué días necesitan llevar a cabo los repasos. Entonces díganme por favor si hasta este punto han entendido para pasar al siguiente. Entonces, vamos a ver primero el tema de la creación de flashcards. El enlace de Anki se los voy a dejar al final de la masterclass para que puedan acceder al programa sin ningún problema. Vamos a ver el tema de la creación de flashcards. Este es el panel que te abre Anki al momento de crear una flashcards. Díganme si se ven, porque como no se veía el pasado, me preocupa que este también se vea borroso. No importa que no vean estos puntos de aquí. Esto ya después lo van a ver cuando abran la aplicación y demás. Lo que me interesa es que vean este frente y este atrás. Como ya les había dicho, una flashcards cuenta de 2 partes, un anverso y un reverso. Un anverso donde es colocada la pregunta y un reverso donde es colocado la respuesta. De forma tal que nosotros solamente vamos a ver en la parte del frente, el anverso, que es donde está la pregunta, y va a estar escondida la parte del reverso, que es donde está la respuesta.
¿Por qué? Porque con esto llevamos a cabo un estudio de forma activa, obligando a nuestro cerebro, como ya había mencionado antes, a elaborar él mismo una respuesta a dicha pregunta sin ver esa respuesta de primera mano ofrecida por la bibliografía o el resumen o lo que sea. Entonces, aquí le he puesto la pregunta que dice, hostia, se ha escrito. Aquí le he puesto la pregunta que dice, ¿cuánto es 5 menos 2? Acá se la he dejado claro. Y aquí en la parte del reverso he puesto 5 menos 2 igual a 3. En este apartado de aquí damos a añadir y esta flashcard queda añadida. Vale. Cuando vayamos a repasar estas flashcards, esto es lo que nos va a mostrar. ¿Cuánto es 5 menos 2? Nos va a mostrar. Este numerito de acá es un temporizador que tengo yo, pero eso no les va a salir en un inicio, así que no se preocupen. Lo que les va a mostrar es esto. ¿Cuánto es 5 menos 2? Y cuando ustedes seleccionen la opción de mostrar respuesta, que puede ser mediante la barra espaciadora o con un botón que les va a salir acá abajo que dice mostrar respuesta, les va a mostrar esta respuesta. Como pueden ver aquí, esto no se va a ver, lo sé, pero acá hay diferentes botones de respuesta. ¿Por qué? Porque en dependencia de cómo haya sido su desempeño con esta flashcard, es decir, puede ser que su desempeño con esta flashcard de cuánto es 5 menos 2 le sea muy fácil y entonces seleccione aquí la respuesta de fácil. Puede ser que les haya ido bien y tal y seleccione la respuesta de bien. Puede ser que se les haya dificultado la respuesta de esta flashcard y seleccione la opción de difícil, o puede ser que esta flashcard no la hayan recordado y necesiten seleccionar la opción de otra vez, que sería esta de acá. Entonces, seguramente no lo ven, pero Anki varía el tiempo en el que te va a mostrar la flashcard en dependencia del botón de respuesta que tú selecciones. Es decir, en dependencia de cómo tú te desempeñes con una flashcard, Anki va a acortar o a aumentar ese intervalo de tiempo en el que te la va a volver a mostrar. Me explico. Probablemente a ti te sea muy sencillo conocer la respuesta de esta flashcard. Entonces le des a fácil. Bueno, pues Anki, si le das a fácil, te mostrará esta flashcard en 3 días. Pero puede ser que haya otra flashcard que se te dificulte más y le des a la opción de difícil. Entonces, Anki te mostrará esta flashcard en, digamos, 12 horas. Con esto logramos una variabilidad en dependencia de nuestro desempeño con las distintas flashcards. Qué tan fácil o qué tan difícil se nos son a la hora de resolverlas. Porque evidentemente habrá contenidos que se nos dificulten más que otros, habrán flashcards que se nos dificulten más que otros y demás. Pero aún así, les aconsejo tener bien controlado esto. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una flashcard donde ustedes constantemente seleccionen otra vez, porque les sea muy complicado. Entonces, a estas flashcards donde se les dificulta mucho la respuesta o que incluso les lleva mucho tiempo responderlas, yo lo que les aconsejo es crear flashcards o más específicas, o sea, más cortas, sin tantas generalidades, y flashcards, o sea, si una flashcard se les dificulta mucho y es otra vez todas las respuestas que ustedes llevan a cabo respecto a esa flashcard, yo lo que les aconsejo es cambiar el formato de la flashcard o revisar cómo pueden alterar esa flashcard para que no se les dificulte tanto. Tal vez es estudiando mucho más a profundidad ese tema, tal vez es modificando la flashcard o incluso eliminándola porque no la necesitan tanto como la repiten. Porque, por ejemplo, a mí me suele pasar que, de esto hablaremos más adelante de los add-ons y tal, pero yo tengo una opción para saber cuánto tiempo me demoro de media en cada una de mis flashcards. Entonces yo lo que hago es que muchas veces voy al Explorer y ordeno la flashcard en este aspecto. Entonces veo cuáles son las flashcards
que más tiempo me llevan. Y hay flashcards que me demoró 3 minutos, hasta 3 y 4 minutos en responderlos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas flashcards me consumen muchísimo tiempo. Y con esto puedo llevar a cabo 2 finales. Uno es eliminándola, porque puede ser que esa flashcard ya no la necesite más y sin embargo me lleva muchísimo tiempo de estudio y ya no la necesite tanto. O sea, considero si la sigo necesitando realmente y si no, pues la elimino y ya está. Y la segunda es, si esta flashcard verdaderamente la necesito, pero aún así me lleva muchísimo tiempo, pues lo que hago es dividir esta flashcard en flashcards mucho más pequeñas de contenido. Entonces, habiendo visto cómo es todo el proceso de la creación de flashcards, vamos a ver el tema de la organización. Aquí yo les he creado una serie de mazos en Anki, porque en Anki las flashcards se organizan en mazos o en decks, en dependencia de si tienen Anki en español o en inglés. Y aquí yo les he creado un grupo para que entiendan cómo es esto de la creación de mazos. Esta es la pantalla principal de Anki, bueno, un poco recortada, pero es la pantalla principal de Anki, donde aquí está la opción de crear mazo. Cuando seleccionan aquí, les va a abrir este panel. En este panel, pues seleccionan el nombre del mazo que quieren. Esto, no se centren en esta parte ahora. No se centren en esto. Céntrense solo en anatomía. Yo coloco el nombre de anatomía, que es el mazo, y doy a aceptar. Entonces me crea este mazo de aquí, de anatomía. Vale, entonces yo puedo volver a seleccionar crear mazo y escribo aquí bioquímica y me crea este mazo de aquí, en bioquímica. Puedo escribir en biología y me crea esto. Puedo escribir histología y me crea esto. Son las diferentes asignaturas que necesito dar. Vale, pero ahora puede que yo dentro de anatomía necesite crear un mazo específico de, por ejemplo, cráneo. Vale. Entonces yo lo que escribo es, toco en crear mazo, me abre este panel y escribo anatomía, que es el nombre de este primer mazo, o sea, y que selecciono 2 puntos, escribo aquí los 2 puntos, pero 2 puntos dobles, o sea, no es 2 puntos, es 2 puntos, 2 puntos, y luego escribo la palabra cráneo. Entonces, en el deck de anatomía me va a crear la palabra cráneo, es decir, me va a crear un deck dentro de anatomía que se llame cráneo. Y aquí yo puedo incluir flashcards que no van a estar sueltas en el deck de anatomía, sino que van a estar dentro del deck de anatomía en el deck de cráneo. Incluso podría crear un submazo de este deck de cráneo, que sería huesos, por ejemplo, para el estudio de los huesos del cráneo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues escribir la palabra anatomía, 2 puntos, 2 puntos, la palabra cráneo, 2 puntos, 2 puntos y la palabra huesos. Y de esta forma me va a crear un deck que solamente contenga las flashcards que voy a crear ahí, las voy a incluir en el deck de huesos dentro de cráneo, dentro de anatomía. Y así, como si fueran carpetas, podemos crear los distintos mazos. Aquí lo más importante es la presencia de los 2 puntos dobles que necesitan incluir para crear las subcarpetas. Y el tema de que tienen que escribir exactamente cómo está el nombre de del mazo en el que queremos incluir el submazo que estamos creando. Luego, conforme vayan utilizando Anki, se van a dar cuenta de otras formas, otros métodos de crear mazos. Pero el fundamental es este, el más básico es este, y el que necesitan aprender en un inicio es este. Ahora bien, Anki presenta lo que se conoce como add-ons o complementos. ¿Qué son esto? Pues son formas de optimizar nuestro desempeño en Anki con distintas funciones que nos pueden brindar estos complementos. Cada complemento que nosotros le incluyamos a Anki va a tener una función en específica y va a tener un uso que le podemos dar en dependencia de lo que nosotros necesitemos. Es importante que no carguemos nuestro Anki de complementos que no tiene ningún sentido y que por desconocimiento no usemos aquellos que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué les aconsejo?
Primero, partir de estos que les voy a comentar aquí, que son bastante importantes, según yo considero, y les voy a explicar por qué, y ya ustedes decidirán si los utilizan o no, y les aconsejo probar en YouTube y tal, buscar vídeos al respecto de que hablen de complementos y arrows en Anki, porque hay muchos, en dependencia de incluso algunas carreras universitarias, tienen arrows que las utilizan y que las ayudan en, específicamente a esa carrera. Por ejemplo, en medicina hay un arrows que es este de acá, este que se llama Special Fields, no sé si se puede leer, pero ese de ahí, llamado Special Fields, en medicina ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay un mazo que puedes descargar en internet que se llama Anki. Entonces, ese mazo junto a este complemento de Special Fields, podemos organizar los subdecks en banderas. Y esas banderas después pueden ser utilizadas para organizar mejor la información. Pero eso por ahora no lo necesitan saber. Bien. La forma de abrir estos complementos es venir aquí a la parte esta del menú y tal, y seleccionar la parte complementos, en herramientas, complementos. O lo pueden abrir con control mayúscula y A. Y se les va a abrir este panel. En este panel, aquí no les va a salir nada, porque estos son los que yo he descargado, pero si no tienen ninguno, no les va a salir. Pinchan acá en descargar complementos y entonces les va a abrir la opción de escribir un código. Van a ir a la página oficial de Anki, a la sección de complementos, porque en la página oficial de Anki están todos los complementos que pueden ser utilizados con Anki. Entonces entran al complemento que ustedes deseen descargar, buscan el código y lo pegan ahí. Entonces Anki les va a descargar ese complemento que ustedes quieren usar. Yo al final de la masterclass estaré dando el código de los complementos que yo utilizo, para que simplemente tengan que venir aquí a descargar complementos, le pegan el código en dependencia del que quieran usar y lo instalan. Esta instalación es única, no va a tener que hacer más, simplemente es una primera vez para instalar el complemento y ya está. Cuando cierren Anki y vuelvan a abrirlo, no tendrá ningún problema, el complemento estará instalado. Aquí tienen diferentes opciones, porque pueden, por ejemplo, acá esta opción les deja habilitar o no el complemento. Por ejemplo, yo tengo estos 4 de acá desactivados y tengo estos activados. Y les voy a hablar de algunos que yo considero, porque hay algunos que lo tengo, por ejemplo, este acá, les estoy seleccionando, que se llama Image Occlusion. Es muy importante en anatomía, pero puede ser que a ustedes no les funcione si no pueden adaptar algunos de sus temas a este arrows. Entonces todo va a depender de cuáles puedan usar ustedes. Pero por ejemplo, este de acá que se llama Custom Background es un poco para la personalización. Entonces, si no les interesa llevar a cabo una personalización de Anki, pues simplemente no lo usan. Porque como ya les digo, yo lo uso porque se me hace más ameno, paso mucho tiempo en Anki en mi día a día, entonces el hecho de tenerlo un poco personalizado y demás, con un fondo que me guste, pues lo utilizo porque se me hace bastante agradable. Entonces les voy a hablar de algunos arrows muy potentes que pueden usar para, en dependencia de lo que necesiten, ya les había dicho. Primero tenemos este de Advanced Browser y Special Fields. Son 2 arrows que les estaré dejando el código. Special Fields es para la creación de estas etiquetas que hay aquí abajo. Esas etiquetas pueden ayudarles a mayor organización de sus flashcards, en dependencia de si quieren marcarlas de un determinado color, como les sale acá, pero estos colores no necesitan tener el arrow de Special Fields, pero las etiquetas sí.
pero pueden ser que ustedes necesiten etiquetar un grupo de flashcards. Pronto vamos a ver para qué funciona esto. Puede que necesiten etiquetar un grupo de flashcards para un posterior uso de esas flashcards solamente, o que necesiten tenerlas organizadas para algo en específico. Y Advanced Browser lo que les va a permitir es que aquí, en el buscador este de aquí, les va a permitir añadir ciertas opciones que no están disponibles en Anki, en el Anki básico. Es decir, aquí, como ya les había dicho, organizaba Flash en dependencia del tiempo que me lleva a hacerlas. Bueno, aquí en Advanced Browser van a poder agregar esos ciertos niveles de organización que no están establecidos en el Anki básico sin ningún ARM. Entonces, esto les va a ayudar, pues bueno, depende de lo que necesiten y depende de lo que quieran. Si sienten que les puede ayudar, pues simplemente les pegan el código que les estaré dejando al final de la masterclass de este ARM y lo utilizan. A mí me sirve para estas cosas que ya les había mencionado, para la organización de flashcards y para llevar a cabo cierto feedback de mis propias flashcards, porque puede ser, como ya les había dicho, que necesite eliminar algunas, que necesite estudiar un poco cuáles me funcionan, cuáles no. Entonces las organizo también por la felicidad que tiene la tarjeta, que eso ya lo veremos más adelante, que se conoce como felicidad o facilidad de la tarjeta, para ver qué tarjetas son las que tengo más rezagadas y demás. Otro ARM, que como ya les había dicho, funciona muy bien para el caso de estudiar anatomía. Y otro punto para el que funciona, que les había mencionado en la inteligencia artificial, en el fragmento donde les hablé de inteligencia artificial, es para las tablas comparativas. Les había dicho que les iba a hablar de cómo potenciar estas tablas comparativas, creándolas, o sea, convirtiéndolas en flashcards mediante Anki. Y bueno, acá hablaré de esto. Primero, quiero comentarles en qué consiste. El Image Occlusion, como pueden ver aquí, es un tipo de flashcard que puedes crear cuando tienes este complemento instalado en tu Anki, que es un tipo de flashcard donde básicamente puedes colocar una imagen y puedes ocultar fragmentos de esta imagen. En este caso, yo, por ejemplo, tenía esta imagen y he bloqueado ciertos fragmentos que yo necesitaba recordar de esta imagen, en dependencia de las posiciones anatómicas. Entonces, selecciono aquí esta opción de Hide All Guess One, que significa ocultarlos todos y que me muestre uno para adivinarlo, o puedo seleccionar esta de aquí, que es ocultar uno y que me haga adivinar ese. Pero ¿qué pasa? Que yo prefiero, para tener una mejor retención de la información, prefiero que cuando me haga recordar uno, por ejemplo este, que ahora veremos cómo, ven que aquí me aparecen todos en amarillo, menos este en rojo, es porque Anki me está diciendo, vale, ahora necesitas recordar esta estructura. Pero ¿qué pasa? Que para tener una mejor retención del tema, yo prefiero que estos no me los muestre. Porque ¿qué pasa? Si estas flashcards son continuas y yo selecciono aquí lo de ocultar uno, hacer que adivine uno, y me hace que adivine este, pero todos los otros me los está mostrando, puede ser que yo lea cómo se llama este número 7, y entonces la flashcard próxima, donde salga a adivinar cuál es adivinar no, entender cuál es este 7, pues puede ser que yo haya leído anteriormente cuál era ese número 7 y entonces lo adivine, o sea, lo resuelva, pero no porque me lo sé, sino porque simplemente lo leí anteriormente. Entonces, como ya les digo, para alcanzar una mejor retención del tema, yo suelo seleccionar esto de ocultar todos, adivinar uno, para que todos se mantengan en amarillo, todos los que yo necesito recordar, todos los que marqué anteriormente, se muestren en amarillo, y ese que necesito recordar se muestra en rojo. Ahora, para las tablas comparativas, ¿cómo se puede usar esto? Bien, ubíquense que tenemos, os voy a dibujar acá, vale, se los voy a dibujar acá. Ubíquense que tenemos aquí una tabla, ¿vale? Donde tenemos aquí el tema A,
y el tema B, y tenemos aquí ciertos aspectos X y Y que necesitamos recordar. Vale, entonces aquí vamos a tener el texto que va a tener la tabla comparativa del tema A y tema B en los aspectos X y Y. Vale, pero puede ser que nosotros bloqueemos este texto que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una tabla comparativa con la información condensada y lo que hacemos es bloquear estos cuadrantes de forma tal que nos veamos obligados a responder qué es lo que está en el interior de esos cuadrantes. Como pueden ver acá, bloqueamos todo el contenido de esos cuadrantes con estos cuadrados amarillos, el color se lo pueden cambiar, y entonces nos obligamos a responder cuál es el contenido en el interior de estos cuadrantes. Esperen que tomo agua. Bien, este Aaron se llama Review Head Map y como los anteriores es un poco de temas de personalización, como es el que le había dicho antes del background, el que les permitía colocar una imagen de fondo y demás. Este también no tiene una funcionalidad clara que les funcione a ustedes para mejorar la flashcard y tal, pero sí tiene una mejora desde el punto de vista motivacional y desde el punto de vista un poco más abstracto con respecto a la utilización de Anki. Incluso les ayuda un poco a tener un Anki más visual y demás. Este Review Head Map lo que les va a permitir es establecer una cronología de todo el tiempo que han usado Anki. O sea, para acá esto sigue, pero les muestra el mes en el que estás en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Que te va a permitir llevar a cabo una cronología de todo el tiempo que llevas usando Anki y todos los días que has realizado flashcard. Acá te pone la racha que llevas. Bueno, acá te pone la racha que llevas y acá te pone la racha más larga que has llevado a cabo. Esto desde un punto de vista motivacional, a mí en lo particular me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque me obliga cada día a intentar no romper esa racha que tengo, a pesar de que ahora por temas de la universidad y tal, pues tengo esta parte de aquí al final un poco floja porque estaba en exámenes y tal, entonces no lo he usado tanto como en el día a día, porque sí es verdad que suelo usarlo un poco más cuando estoy en el día a día de la universidad de conferencia y demás. Pero en este punto de exámenes no lo he usado tan periódicamente, o sea, tan frecuentemente. Entonces, sí es verdad que ahora no tengo racha, pero eso hace que mantenga este numerito de aquí, que es la racha más larga que he hecho y que me haga obligarme a esforzarme para cumplir esa racha y para llegar a esa racha y para vencerla. Pues desde un punto de vista bastante competitivo contigo mismo y tal, que siempre intentes alcanzar una versión más alta de lo que eras. Entonces, a mí me ayuda desde un punto de vista motivacional y como ya les digo, es visual, no es necesario, la verdad, no es tan necesario, pero si les sirve, pues les dejaré igualmente el código al final. Ahora, les había mencionado antes que las tarjetas, las etiquetas y las banderas que están acá, son estas cosas de acá, las banderas, porque ustedes pueden marcar una determinada flashcard por banderas, establecerle, por ejemplo, un color, banderas rojas, marcar un grupo de flashcards con esta bandera, entonces todas las flashcards que han marcado con esta bandera roja, pues les aparecerán en el apartado de la bandera roja. Entonces, ¿cómo utilizo yo Anki para exámenes? Ya habíamos visto la creación de flashcards. ¿Cómo es? Habíamos visto cómo organizar las flashcards por mazos. Que como pueden ver acá, tengo el mazo de fisiología con todos los temas. Bien. Entonces, una vez que tienes creadas las flashcards, una vez que tienes
organizados los temas. ¿Qué pasa? Que en el día a día, pues simplemente llevas a cabo el estudio de las flashcards que tienes pendientes y de las nuevas que vas a incluir. Pero puede ser que en un determinado punto, disculpen, puede ser que en un determinado punto no tengas el suficiente tiempo para revisar cada una de las flashcards cuando estás en un periodo de exámenes. Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Como pueden ver acá, tienen este panel en donde estamos resolviendo una flashcard, que además les he puesto esta, que es una tabla comparativa, que no he hecho con inteligencia artificial, la he extraído así mismo de un libro, pero como pueden ver, lo que he hecho es bloquear estos aspectos que necesito recordar para así llevar a cabo una memorización mucho más fácil y mucho más compactada en una tabla comparativa. Entonces necesito responder este cuadrante de acá. Bien. Yo voy respondiendo a las flashcards. Cuando estamos, repito, esto es estudiando en Anki para exámenes. Yo voy respondiendo a las flashcards de, por ejemplo, esta flashcard entra aquí en nervioso. Aquí. Le he puesto sistema nervioso viejo, pero esto entra aquí en sistema nervioso. Bien. Esta flashcard está en el mazo de sistema nervioso. Yo abro el sistema nervioso y empiezo a repasar las flashcards. Como el tiempo es corto, lo que yo hago es que repaso las flashcards a una velocidad un poco más alta. Bien, esas flashcards que yo sé que son más importantes, que necesito estudiarlas, que necesito profundizar más en ese tema, que me veo flojo porque lo he estudiado menos y siento que ese tema lo necesito reforzar más, que últimamente mi profesor o demás lo ha vuelto a repetir mucho y ha enfatizado mucho en ese tema. En dependencia de todos esos factores, yo lo que hago es que esas flashcards que siento que son importantes, que necesito marcar en rojo, vengo aquí a este apartado de la esquina, se me abre este panel, selecciono marcar tarjeta, que es esta opción de acá, y selecciono el color que ustedes quieran. Yo en particular selecciono rojo. Vale, eso lo hago con cada uno de los mazos. ¿Qué pasa? Que al yo terminar los repasos de todos los mazos, tengo un grupo creado de tarjetas rojas. Entonces, ¿qué queda? Pues evidentemente repasar estas tarjetas rojas y repasar el estudio de estas tarjetas o de los temas que tienen estas tarjetas. ¿Cómo llevo a cabo el estudio de estos temas de tarjeta roja? Pues con técnica de Feynman, que si no lo conocen, es básicamente el proceso en el cual te explicas un determinado tema a ti mismo, obligándote a llevar un repaso activo de este tema. Puede ser que cree un cuestionario con respecto a estas tarjetas rojas, es decir, puede ser que organice todos estos temas que tengo en las tarjetas rojas, le diga a ChatGPT, mira, hazme un cuestionario de tipo test, no sé, donde me coloques ahí todos los temas que incluyen estas tarjetas rojas y le hago las especificaciones como ya había mencionado antes en la creación de cuestionarios. Entonces, repito, este es el proceso que yo utilizo no solamente para exámenes, sino para aquellos momentos en donde el tiempo en el que puedo realizar las flashcards es bastante corto y entonces tengo muchas flashcards acumuladas en un tiempo corto y que necesito repasar demasiado rápido. No me da tiempo revisarlas todas, sino que voy muy rápido y entonces aquellas que yo sienta que necesito reforzar, pues simplemente las marco. Esto hace que al final de todos mis repasos yo cree un grupo de flashcards que sé que ahora tienen prioridad, que están aquí organizadas. Entonces lo que hago es que creo un mazo con este grupo de flashcards, las incluyo todas en este mazo y me enfoco solamente en la resolución de estos puntos. Bien. Básicamente, mi proceso es el siguiente. Tomo la clase o conferencia del profesor y demás, reviso ese contenido y lo utilizo como índice.
Esto es muy importante. La conferencia del profesor yo la utilizo como índice para ir posteriormente a una bibliografía y estudiar a partir de eso. Es decir, todos aquellos temas que un profesor incluya en una conferencia, pues yo me los anoto y digo, vale, pues los temas importantes son este y este. Vale. A partir de eso, a partir de esa base, pues vamos a revisar en la bibliografía y vamos a estudiar esa bibliografía. ¿Cómo? Mi método es este. Critical Learning, que ya tengo un post en la comunidad de Telegram donde hablo al respecto, se los voy a enviar por el grupo cuando termine la masterclass. Y hago micro-payment. ¿Por qué micro-payment? Porque yo llevo a cabo un proceso en donde estoy estudiando un determinado tema por el libro. Por ejemplo, estudio 2 páginas del libro y luego hago un micropayment, es decir, me explico a mí mismo a través del Critical Learning que les estaré dejando al terminar la masterclass, y llevo a cabo, me aseguro de llevar a cabo un entendimiento total del tema. Entonces, es muy importante el proceso en donde van a tomar la bibliografía, van a estudiar un determinado tema, o sea, un determinado subtema dentro de ese tema, y van a obligarse a recordar esa información a partir de Feynman, a partir del Critical Learning y demás. Es decir, estudio la primera página y la segunda y hago un Critical Learning de ese tema. Bien, estudio la tercera, la cuarta y vuelvo a hacer un Critical Learning de ese tema. Y así sucesivamente hasta completar, yo qué sé, las 10 páginas que debía leerme en la bibliografía respecto a dicho tema. Bien, ya tenemos el tema entendido. Ojo, ya tenemos el tema entendido, ya lo sabemos y ya lo tenemos bien establecido. Ahora pasamos a crear flashcards. Podemos hacerlas manuales o podemos hacerlas con inteligencia artificial o podemos hacerlas en conjunto, que es lo que yo recomiendo. Es decir, yo parto de esa bibliografía, le doy a ChatGPT el tema que necesito para que me haga las flashcards. Puede ser que en algún punto le dé un fragmento de ese texto de la bibliografía y a partir de esa base, ChatGPT me crea un cuestionario que yo solamente utilizo como base. Es decir, ChatGPT me crea un grupo de flashcards que yo utilizo como base. Con el prompt que les había mencionado anteriormente, es el que yo utilizo. Y a partir de ese prompt, ChatGPT me crea las flashcards y yo cojo esas flashcards, las reviso y a partir de ahí incluyo, agrego y modifico las flashcards para ponerlas en un final en Anki. Pero es muy importante que yo las utilizo como base. Es muy importante que no te quedes solamente con lo que ChatGPT te dé. Es muy importante que no cojas, copies y pegues el contenido que te puso en la flashcard ChatGPT, porque puede ser que no te sirva de nada. Porque puede ser que la respuesta no haya sido completa, porque es una inteligencia artificial y nunca va a ser, o sea, y no siempre va a ser perfecta. Entonces, partiendo de esa base, de esa flashcard que te dice ChatGPT, bien, pues a partir de ahí agregamos, quitamos o modificamos algunas flashcards que él nos haga respecto al tema, independencia de lo que nosotros necesitemos y demás. Y una vez establecidas en Anki, pues lo que hacemos es repasar esa información mediante la repetición espacial, pero ya la hemos entendido anteriormente. No me gusta, hay muchos estudiantes que van estudiando la bibliografía, se saltan estos 2 pasos y empiezan a hacer flashcards conforme van leyendo la bibliografía. ¿Esto a qué te puede llevar? Primero, puede ser que los primeros días copies tú las flashcards. Después, cuando el tiempo te apriete, vas a coger la bibliografía, vas a copiar el texto y lo vas a pegar en Anki y ya está. Esto te puede llevar a que no tengas un entendimiento del tema, que simplemente copies y pegues de forma muy, muy pasiva. Entonces después, cuando vas a llevar a cabo la resolución de las flashcards, puede ser que las estudies en total, o sea, que utilices totalmente la memorización para estudiar las flashcards. Entonces, a un largo plazo, cuando tengas mucha acumulación de temas,
y tantos temas aprendidos a pura memorización, esto te va a terminar chocando. Quiero hablarles de una cosa conforme a esto de la bibliografía para la creación de flashcards y vamos a ir un poco atrás porque hay algo que no les expliqué. Esta parte me sirve para explicarles, ¿vale? Mira. Vamos a ir acá para que vean. En este punto de aquí arriba, que lo están viendo acá, ustedes pueden definir el tipo de flashcard que quieren. Hay diferentes tipos de flashcards, pero hay dos fundamentales que quiero que se lleven. El básico, que es este que he tratado aquí, y está el de tipo hueco. Esto no les había hablado y esto es muy importante. Se me había pasado. El de tipo hueco es una flashcard en donde, se los explico aquí, es una flashcard en donde vamos a coger y vamos a poner ¿cuánto es 2 más 2? O sea, en este tipo de flashcard tenemos una pregunta y una respuesta. En el tipo de flashcard de tipo hueco vamos a tener el siguiente enunciado, por ejemplo. 2 más 2 igual a... Y esta parte de aquí la vamos a tener oculta. Bien. ¿Cuál es? O sea, es diferente a esto de Image Occlusion. Image Occlusion sirve para una imagen. Image Occlusion, que lo tenía aquí, no es esto. O sea, no es ocultar el fragmento. Esto es para imagen. Aquí lo que vamos a ocultar es un pedazo de texto. Entonces, la flashcard que te va a pasar, que te va a mostrar 2 más 2 igual y esta parte ocultada. Y entonces tú puedes adivinar a partir de este fragmento ocultado, adivinar lo que está detrás o resolver lo que está detrás. ¿Qué pasa? Que esto lo podemos hacer en dos sentidos. Tú puedes coger 2 más 2 igual 4, ocultar esta parte y ocultar esta también. Evidentemente, una en un momento y otra en otro. Es decir, nunca la flashcard cuando te salga te va a aparecer las dos partes ocultas, porque si no vas a saber qué vas a tener que responder. Pero puede ser que la flashcard te ponga oculto igual 4. ¿Vale? Entonces vas a tener que resolver lo que está acá. Pero puede ser que te ponga 2 más 2 igual a oculto. Y tengas que adivinar cuál es el resultado de esa suma. Ahora bien, esto se puede ver un poco abstracto aquí, pero por ejemplo, ubíquense que tienen, vamos a ir un poco acá, vale, miren, esto aquí me sirve para explicárselos. Imagina que tienen esto y que es algo que necesitan memorizar. Imagínense que esto es un concepto. Vale, pues ustedes bloquean la palabra todas porque necesitan recordar la palabra todas porque es importante y bloquean la palabra necesites porque también es importante. Ajá, entonces, por ejemplo, fíjense que aquí les pone la estructura que forma parte de bloqueo se encarga de bloqueo. ¿Vale? Entonces ustedes van a ser capaces de responder esto, o sea, esta parte bloqueada, y luego cuando seleccionen mostrar respuesta, estas dos partes bloqueadas se mostrarán. ¿Cuál es la ventaja de este formato? Que yo la utilizo mucho. Bien, puede ser que en una bibliografía, ya cuando estás haciendo la flashcard, ya cuando has entendido el tema, ya cuando no es utilizar este método como estudio pasivo y coger el texto de la bibliografía y llevarlo a Anki directamente. No, es cuando ya tienes estudiado el tema, cuando ya todo está preparado, pues simplemente te estás dedicando a elaborar la flashcard. Bueno, pues un método muy fácil y muy rápido de hacerlas es tomar un fragmento de tu bibliografía, pegarlo en Anki y con el tipo de flashcard de tipo hueco, bloqueamos las partes importantes de ese texto y podemos llevar a cabo posteriormente el repaso de esa flashcard.
Como ya les digo, ustedes trabajan en dependencia de si les funciona o no, utilizan esto. Pero, ya les digo, es muy potente para ahorrar tiempo, son muy fáciles de hacer, porque encima puedes usar controles, o sea, existen los comandos. Yo utilizo el Ctrl-Shift-S, Ctrl-Shift-C, que me permite bloquear un fragmento. Entonces voy muy rápido haciendo la flashcard, copiando, pegando de la bibliografía y haciendo la flashcard, bloqueando los fragmentos. Como ya les digo, asegurándome de que ya anteriormente estudié el tema, lo entendí. Porque ¿qué pasa? Que no cumpliría ninguna función yo estar bloqueando estos fragmentos del libro porque sé que son importantes, pero sin ningún sentido, sin entender ni siquiera la información. Entonces ir bloqueando estos fragmentos, que lo que me va a llevar es una memorización forzada, y cuando se acumulen ciertos temas no va a tener ningún sentido. Esta parte es más complicada, porque aquí lo que quiero explicarles es toda la configuración de Anki y cómo pueden llevarla, o sea, cómo pueden acomodarla a su situación. Se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Se lo he dividido bastante bien para que lo puedan comprender muy fácilmente. Pero ya les digo, esto va a depender si simplemente quieren saltarse esta parte y no entender, o sea, si no quieren entender de dónde sale, de dónde parte todos los mecanismos de la configuración, pues simplemente cuando les envíe el PDF, seleccionan o sea, ponen la configuración que yo tengo y ya está. Pero bueno, lo que quiero explicarles es cada aspecto de la configuración, cómo pueden modificarlo para que, en dependencia de sus necesidades, sepan ajustarlo y no simplemente que tengan mi configuración o la de otra persona que puedan encontrar por internet sin saber qué aspectos la conforman. Entonces, aquí podemos ver un fragmento de la configuración. Sé que no se lee, pero no se preocupen porque se lo pongo más adelante. Y lo primero que quiero mostrarles es esto, de que no existe una configuración perfecta. Como ya les digo, lo que quiero es enseñarles a ajustar la configuración a sus propias necesidades y no que simplemente tomen mi configuración, la pongan en su Anki y la utilicen sin saber de dónde sale cada uno de los aspectos. La configuración se va a dividir en dos aspectos. Si tienen algo para copiar, o sea, para ir tomando nota para que se vayan organizando las ideas, a pesar de que les dejaré el PDF al final, pero si tienen algo para ir tomando notas para que se vayan organizando las ideas, es muy importante. De todas formas, se los iré repitiendo que existen dos, digamos, espacios de la configuración. Uno es las preferencias y otro es la configuración del mazo. Ahora explicaré en qué consiste todo esto. Las preferencias se encuentran acá. Barra de herramientas, donde mismo habíamos visto que se veían los complementos aquí. Vale, pues aquí abajo están las preferencias o pueden abrirlas con Control P. Bien, una vez que tienen abiertos el panel de preferencias, les va a salir este panel de acá que tiene ciertas secciones y vamos a revisar cada una de ellas. En la primera, que es el tema de la apariencia, quiero hablar de tres cosas. Una, evidentemente, el idioma. Esto es evidente. El tema, que lo tengo puesto ahora en claro, pero lo varío en dependencia de claro o oscuro, y el tamaño de la interfaz de usuario. Esta parte es bastante sencilla. Aquí el tamaño de la interfaz de usuario pueden agrandar o achicar el tamaño de la fuente, el tamaño de los iconos y demás, en dependencia de si lo necesitan o no. A lo mejor están en un dispositivo muy pequeño y necesitan agrandar este tamaño. Pero como ya les digo, esto es bastante sencilla esta primera parte. Hay otra cosa aquí que Anki te lo toma como distracciones, que es esconder la barra superior durante los repasos y esconder la barra inferior durante los repasos. Yo no lo tengo seleccionado porque básicamente esto es cuando se les muestra atrás para que lo vean. Ah, no, acá no sale. Por ejemplo, es para ocultar esta barra superior de acá y esta barra inferior que les muestra aquí de editar y demás. Pero bueno, yo no lo tengo seleccionado porque a mí no me incomoda que estén esas dos barras ahí. El objetivo como tal, que es para eliminar la distracción, pues a mí no me incomoda. Entonces, bueno, como ya les digo, eso va a depender de cada uno. Ahora bien, aquí nos ponemos un poco más
en materia. Este es el segundo apartado de la parte de preferencias, que sería el apartado de repasar. Aquí quiero hablarles de cada uno de estos puntos, empezando por la hora del día siguiente, es decir, este apartado aquí de la configuración. Yo lo tengo seleccionado para que el día siguiente empiece a las 4 de la mañana, o sea, a las 4 horas pasada la medianoche. Yo les aconsejo que esta hora esté ubicada 2 horas antes de la hora que ustedes se despiertan. ¿Por qué? Como ya les digo, Anki enfoca los repasos en dependencia de los días que ustedes necesitan repasarlos. Es decir, Anki entre un día y otro necesita reacomodar sus flashcards a aquellas que tú necesitas repasar en ese día. Bien, entonces, Anki en ese proceso, si ustedes se fijan, cuando, por ejemplo, si están haciendo flashcards a las 12 de la noche, se van a dar cuenta de que todavía esas flashcards que necesitaban hacer, por ejemplo, es 1 de enero y están haciendo las flashcards el 2 de enero a las 12 de la noche, entonces ya pasaron las 12 de la noche. Se van a dar cuenta de que todavía Anki no les ha puesto esas flashcards que necesitan repasar el 2 de enero. Todavía no se las ha puesto en los mazos, como que necesitan repasarlas. ¿Por qué? Porque Anki pasa por un proceso en donde selecciona las flashcards y las incluye. Entonces yo lo que les recomiendo es que seleccionen esta hora, porque en esta hora Anki se basa para llevar a cabo el cambio de flashcard y demás. Yo les recomiendo que coloquen aquí una hora que sea 2 horas antes de la hora que normalmente se despiertan. Bien, como segundo punto sería el límite de estudio por adelantado. Bien, a ver. Imaginen que ustedes tienen una flashcard. Ajá. Si ustedes seleccionan un botón de bien, por ejemplo, y les dice 15 minutos, ustedes lo que quieren es que esa flashcard se la repita en 15 minutos. Pues lo que necesita, o sea, es el intervalo de tiempo que necesita para volver a recordar esa flashcard. ¿Qué pasa? Que si tiene aquí un límite de estudio por adelantado de 15 minutos, que creo que es el que trae Anki por defecto, Anki cuando tú lo abres por primera vez, aquí en este número de aquí, trae un 15. O sea, 15 minutos de estudio por adelantado. ¿Qué va a suceder con eso? Imaginen que ustedes le dieron una flashcard en bien y le selecciona que las va a poner en 15 minutos. Esa flashcard no va a esperar los 15 minutos o el tiempo que necesite para volvérsela a poner. Anki, cuando sea una flashcard de 15 minutos, como el límite de estudio por adelantado va a ser de 15 minutos por defecto, todas las flashcards menores a un intervalo de 15 minutos, Anki se las va a poner inmediatamente después. Entonces, esto no cumple ningún objetivo porque necesitamos recordar esta flashcard a los 15 minutos para que sea efectivo. No cumple ningún objetivo que Anki no las ponga en la flashcard siguiente otra vez y entonces le damos bien, por ejemplo, y que nos las muestre mañana, cuando en realidad la única forma por la cual recordamos esa flashcard es porque la habíamos visto exactamente en la flashcard anterior. Entonces yo recomiendo que pongan aquí 0 minutos porque así Anki va a respetar todos los intervalos de tiempo que ustedes le coloquen a la flashcard y entonces va a hacer que se respete este tiempo y que Anki no te ponga una flashcard antes de esos 15 minutos si necesitas 15 minutos para repasarla nuevamente. Y el límite de la sesión de estudio pues va a depender de ti si lo colocas o no, porque el límite de sesión de estudio es básicamente un formato que instauró Anki, digamos, de una técnica Pomodoro, es decir, Anki a los 25 minutos, como es este caso que lo tengo puesto yo, pues aumentarlo o disminuirlo, pero Anki a los 25 minutos me va a saltar una notificación y me va a decir, has estudiado, yo qué sé, 60 flashcards en 25 minutos. ¿Deseas continuar o deseas salir del mazo? Bien, pues de esta forma yo puedo seguir estudiando o puedo salir del mazo, tomarme 5 minutos de descanso y volver a iniciar
posteriormente. Pero ya les digo, esto es en dependencia de si ustedes desean llevar a cabo este proceso o no. Otra cosa que quiero hablarles es algo que puso Anki en las nuevas actualizaciones. En las antiguas no lo tenía, pero a mí, la verdad, la idea me agrada bastante, que es esto de modificar las letras o los comandos de teclado con los cuales podemos seleccionar los diferentes botones de respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen una flashcard, vamos a ir atrás para que entiendan. Cuando tienen una flashcard, hostia, ahí no se lee nada. Ya esto es, vale. Cuando tienen estas de aquí, estos son los diferentes botones de respuesta, los 4 botones de respuesta de los que ya habíamos hablado. Ustedes pueden seleccionar con el mouse cada uno de los botones de respuesta, pero pueden también seleccionar, o sea, tocar las teclas 1, 2, 3 y 4 para seleccionar los botones de otra vez, difícil, bien y fácil, respectivamente. Es decir, 1 para otra vez, 2 para difícil, 3 para bien y 4 para fácil. Vale. ¿Qué pasa? Que puede ser que para ti sea un poco incómodo esto, entonces yo lo tengo configurado para que el botón de otra vez yo lo selecciono con Z, el botón de difícil con X, el botón de bien con C y el botón de fácil con V, porque así me queda mucho más cercano de la barra espaciadora, que es el botón o el atajo de teclado que utilizas para que te muestre la respuesta. Entonces me muevo mucho más fácil entre la barra espaciadora y estas teclas que están más cercanas, y así puedo llevar a cabo un estudio mucho más rápido. Esto de acá es la opción de mostrar el número de tarjetas restantes. Esto, como ya les digo, va a depender de cada uno. Si desean que cuando están repasando les muestren acá abajo un numerito, les salga abajo un numerito que diga el número de tarjetas restantes que les quedan por repasar de ese mazo. Hay personas que prefieren eliminarlo porque se sienten como un poco presionadas, porque sale, por ejemplo, que le faltan 300 tarjetas por estudiar. Entonces, quitan esta opción porque prefieren no saber cuántas les queda y simplemente enfocarse en la que están ahora. Esto va a depender de cada uno. Y aquí dice mostrar el intervalo del próximo repaso encima de los botones de respuesta. Esto si deseas, lo puedes eliminar, pero yo te aconsejo que no. Yo les aconsejo que mantengan estos intervalos porque así sabrán, en dependencia del botón de respuesta que toquen, cuando Anki repasará, o sea, llevará a cabo el repaso de esta flashcard. Porque puede ser, por ejemplo, que tengan un examen en 7 días y puede ser que el botón de fácil diga 28 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Bueno, pero si es que le doy al botón de fácil, no voy a volver a ver esta flashcard hasta después del día del examen. Y puede ser que no tenga ningún sentido porque necesitas repasar más este contenido. Entonces yo les aconsejo que mantengan esta opción siempre activada para siempre saber en qué tan grande o qué tan pequeño será el intervalo de tiempo en el que los botones de respuestas le colocarán esa flashcard en un futuro. Ahora bien, saliendo un poco de las preferencias, ya vimos el tema en preferencias, vimos el acápite de apariencia y el acápite de repasar. El tema de la edición, red y copias de seguridad no lo vemos. ¿Por qué? Porque las opciones que trae Anki por defecto son bastante buenas, no tiene nada en específico que necesitemos configurar, no va a modificar en nada nuestro desempeño en Anki, simplemente son temas más bien de las copias de seguridad que va a guardar en la nube y demás. Ahora bien, pasamos a la configuración del mazo. ¿Cómo entramos a esta configuración del mazo? Pues seleccionamos el mazo más grande que tengamos. Siempre aconsejo crear un mazo general y a partir de ahí ponerlos todos. Por ejemplo, yo tengo este de medicina y a partir de ahí están todos mis mazos de medicina. Recomiendo agrupar esto en un solo mazo para que las configuraciones del mazo las puedan llevar a cabo de forma grupal en todos los mazos, configurando solamente uno de ellos. Entonces seleccionan aquí este punto de acá y seleccionan aquí, cuando se les abre este panel, seleccionan el botón opciones. Se les va a abrir este panel que habíamos visto aquí. Se les va a abrir esto, que como pueden ver tiene diferentes secciones. Entonces yo, para un mejor entendimiento, les voy a ir explicando sección por sección. Les digo para que no se asusten cuando vean que les pongo esto nada más.
y cuando ustedes abran su botón de opciones vean que les salen todas estas juntas. Pero simplemente yo los voy a ir dividiendo en cada uno de esos cuadrantes blancos para que entiendan más fácil. Entonces, empezamos por los límites diarios, que es uno de los cuadrantes blancos que nos abre al seleccionar la opción de opciones de Mason. Aquí tenemos dos opciones para modificar. Las tarjetas nuevas por día, que no me acuerdo cuántos trae Anki por defecto, pero yo pongo que 100. Creo que Anki trae por defecto 20. Vale, yo pongo 100. ¿En qué va a consistir esto? Es la cantidad de tarjetas nuevas que nosotros queremos ver cada día. Puede ser que uno de los días que nosotros estamos estudiando y demás, creemos en Anki 130 flashcards. Vale, pues Anki solamente nos va a mostrar ese día 100 flashcards. Esto es un modo de configurar Anki en dependencia de... porque yo considero que más allá de 100 flashcards nuevas en un día sería demasiada información. O sea, sería atiborrarte demasiado de información nueva. Entonces yo considero que 100 es un límite bastante adecuado para estudiar 100 flashcards al día nuevas. Ojo, nuevas. No estamos hablando de las flashcards que ya habías creado anteriormente y que tienes que repasar ese día. Estoy hablando de flashcards nuevas que creaste ese mismo día y que vas a repasar ese mismo día. Yo creo que 100 es un número bastante adecuado. Y respecto a los repasos máximos por cada día, esto va a depender evidentemente de lo que tú prefieras, pero yo selecciono esta opción porque no quiero que Anki tenga límites en cuanto a los repasos del día. Yo quiero que Anki me muestre todos los días todas las flashcards que yo necesito repasar, no importa si son 3000. Ya yo a partir de ahí decidiré si las repaso todas o no. Pero yo quiero que Anki me muestre todas las que yo debería repasar. Ya si lo hago o no, bueno, eso dependerá de mí y de lo que yo considere. Pero yo quiero que Anki me las muestre todas. Las tarjetas diarias no, porque yo prefiero que me muestre 100 y que yo a partir de ahí y que las otras 30 que yo creé me las muestre el próximo día. Pero los repasos máximos sí quiero que me muestre todos los que yo debería. Sería a partir de ahí crear el propio sistema en dependencia del tiempo con el que cuente. Esta opción de las tarjetas no ignoran el límite de revisión es lo mismo esto. De que, o sea, si seleccionas esta opción, las tarjetas nuevas no van a tener en cuenta este límite de revisión, no se van a incluir aquí. Pero yo lo incluyo porque al final no importa, como pongo este número tan grande, no importa porque siempre estas 100 siempre se me van a mostrar. Ahora bien, el tema de la configuración del mazo, el acápite de las tarjetas nuevas. Aquí entramos un poquito en algo que quiero explicar, que es que aquí tiene dos etapas, la etapa de aprendizaje y la etapa de tarjetas graduadas. Es decir, nosotros ponemos una tarjeta en Anki, ¿vale? Esa flashcard va a pasar por dos procesos que van a tener diferente algoritmo. Uno va a ser la etapa de aprendizaje y otro va a ser la etapa donde esa tarjeta va a estar graduada. Bien. Quiero explicarles primero cómo es esta etapa de aprendizaje y luego para explicarles bien cómo llevar a cabo la configuración de este cuadrante que sería las tarjetas nuevas, porque es la configuración de esta etapa de aprendizaje de las tarjetas. Bien, imaginen que tenemos una flashcard y que le damos en again y nos repite en un minuto. Vale, vemos esa flashcard en un minuto y la respondemos correctamente y seleccionamos la opción de good. Nos repite en 15 minutos, ¿vale? Todo esto forma parte del día 1, porque la vimos en un minuto, después nos la volvió a mostrar y le dimos en 15 minutos. Y cuando las volvimos a ver en 15 minutos, seleccionamos en good y nos las coloca en un día, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que las vamos a ver mañana. Bien, llegó el día 2, llegó mañana y nos pone esa tarjeta. Bien, si seleccionamos el botón de good, nos va a salir en 3 días. Entonces, si estamos en el día 2, seleccionamos el botón de good y nos pone 3 días, ¿cuándo nos va a demostrar?
en el día 5. Vale. En el día 5, cuando seleccionemos el botón de Good, la tarjeta habrá cumplido el intervalo de graduación y la tarjeta se habrá graduado. ¿Por qué habrá cumplido el intervalo de graduación? Porque yo he colocado aquí mi intervalo de graduación es de 6 días. Evidentemente, podrán redefinir este intervalo de graduación en dependencia de sus necesidades. Yo tengo 6 días porque lo considero un intervalo de tiempo suficientemente grande y corto a la vez en dependencia de mis necesidades de qué tanto necesito yo que se gradúe, o sea, qué tan lejos o qué tan temprano necesito yo que se gradúe una flashcard. Yo creo que 6 días es bastante correcto en dependencia de estos intervalos de aquí. Es decir, todas mis flashcards nuevas pasan por un proceso de aprendizaje de 1 minuto. Veanlo aquí que dice pasos en la etapa de aprendizaje. 1 minuto, luego a los 15 minutos, luego 1 día, si selecciono Good, y luego 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que todas mis flashcards van a seguir este proceso y a los 6 días van a estar graduadas. El hecho de que estén graduadas, les explicaré cómo funciona su configuración más adelante y cómo podemos alterar esta configuración cuando ya una flashcard está graduada. Pero lo único que quiero que se lleven de aquí es una flashcard en etapa de aprendizaje lleva a cabo un proceso diferente a cuando ya está graduada. Esta flashcard en etapa de aprendizaje llevará un proceso que yo tengo configurado para que sea de 15 minutos, después me la vuelvo a mostrar, o sea, después la selecciono que me la muestre en 1 día y entonces en ese día 2 tengo la opción de 3 días que me la va a mostrar en el día 5 y luego creo que la opción va a ser de 6 días que me la va a mostrar en el día 11. Como esa flashcard ya va a haber cubierto su intervalo de graduación, que lo puedo modificar acá abajo, como ya esa flashcard habrá cumplido su intervalo de graduación, esa flashcard será graduada y pasará a otra configuración, que es el algoritmo de las flashcards graduadas, que se los explicaré posteriormente. Pero bien, esta es la etapa de aprendizaje de la flashcard, hasta que queda graduada. Bien. Ahora, este intervalo para fácil es, este es el intervalo para cuando yo selecciono bien, pero en caso de que yo seleccione la opción fácil, pues el intervalo de graduación de la opción de fácil va a ser de 8 días. Evidentemente el tiempo en que me la voy a mostrar en caso de que yo seleccione la opción de fácil va a ser mucho mayor. Nunca les recomiendo usar la opción de fácil, a no ser que la flashcard evidentemente sea muy fácil, pero no, o sea, lo que no les recomiendo es que tomen el botón de fácil como un botón por defecto, que siempre selecciono. Porque yo al principio, cuando comencé y respondía a la flashcard, yo decía, vale, pero es que esta la respondí fácil. Y les ponía fácil y fácil y fácil. Entonces, ¿qué pasaba? Que el intervalo se me aumentaba muchísimo y cuando volvía a llevar a cabo el repaso de esas flashcards, pues no las recordaba de la mejor manera. Entonces, les aconsejo que tomen por defecto el botón de Good por lo general. Esta última configuración, que es el orden de inserción, yo lo tengo secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a medida que incluyamos las flashcards, a la hora de repasarlas, las vamos a repasar en el orden en que nosotros las introdujimos en Anki. Por ejemplo, imaginen que agregamos la flashcard 1, la flashcard 2 y la flashcard 3. Por una cuestión de aprendizaje, nosotros queremos que esas flashcards nos las enseñe a la hora de repasarlas en ese mismo orden. ¿Por qué? Porque ubíquense que aquí tenemos una flashcard que dice qué es la matemática. Y aquí otra que dice qué puedo aprender con la matemática. Ajá. Y aquí diga, o sea, y en esta tercera flashcard diga cuál es la importancia de la matemática. Yo qué sé. ¿Qué pasa? Que el hecho de estudiar esta primera flashcard de cuál es la importancia de la matemática, después esta de qué es la matemática, y después esta de qué puedo aprender con la matemática, pues puede ser que me altere un poco el formato de estudio y que me modifique el entendimiento que yo tengo del tema. Entonces, yo les recomiendo que en un primer repaso lleven a cabo un orden secuencial
de las tarjetas, es decir, un repaso secuencial de las tarjetas y no un repaso aleatorio. Ya después sí les recomiendo, en una opción que van a ver más adelante, que configuren eso para que sea un repaso aleatorio de las pescas que están repasando. Pero pronto hablaremos de eso. Entonces, habíamos visto aquí la etapa de aprendizaje de la tarjeta. Bien, la tarjeta ha llevado a cabo su periodo de aprendizaje, se ha cumplido el intervalo de graduación en 6 días. La tarjeta está graduada. Ahora, la tarjeta va a llevar a cabo un algoritmo para sus repasos. Y lo que quiero enseñarles fundamentalmente es en mostrarles cómo pueden modificar esos intervalos, ese algoritmo en dependencia de lo que ustedes necesiten. Bien. Ese algoritmo va a constar de 3 cosas. Uno que es el intervalo de la tarjeta. Por ejemplo, aquí está 100, pero en el caso de la tarjeta graduada sería de 6 días, ¿verdad? Vale, una tarjeta que está acabada de graduar. Esto que es el factor de facilidad o felicidad de la tarjeta, o sea, 6 multiplicado por esto, que normalmente por defecto está en 2.5 y los botones de respuesta van a disminuir, again y difícil la van a disminuir, y el botón de respuesta de fácil va a aumentar ese factor de facilidad. Again lo va a disminuir en un 20%, difícil en un 15% y fácil en un más 15%, mientras que good va a mantener este factor de facilidad en 2.5. Entonces imaginemos que le hemos dado a 2.5 igualmente y hay un tercer factor que por defecto creo que está en 1.20, pero a mí me gusta ponerlo en 1 y ahora les voy a explicar por qué. Cuando tenemos esto en 1, multiplicamos acá y nos va a dar un resultado. Ese resultado va a ser el intervalo que va a tomar la tarjeta desde esta repetición hasta la próxima. O sea, imaginemos que aquí es 12 días. ¿Vale? No he hecho el cálculo, pero imaginemos que es 12 días. Ajá. De 6 a 12 nos va a mostrar la tarjeta a los 12 días. Disculpen. Nos va a mostrar la tarjeta de forma futura en los próximos 12 días. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que estos intervalos sean muy grandes y que necesitemos acortar estos intervalos. Pues vale, la parte que nosotros podemos modificar de esta ecuación es el modificador de intervalo, que vamos a poder disminuirlo o aumentarlo acá. ¿Cómo yo les aconsejo llevar a cabo esto? Ahora les voy a explicar todo el resto de esta configuración, pero quiero que se centren en eso primero. Si van a las estadísticas de Anki, les sale acá una estadística que se llama True Retention. Esto les va a dar un porcentaje de qué tanto ustedes le dan a las flashcards en otra vez. Es decir, esto básicamente es un porcentaje de qué tan bien ustedes están a la hora de contestar las flashcards. Yo les aconsejo que mantengan esto entre un 88 y un 92%. Si ustedes ven que este porcentaje es muy alto, por ejemplo, un 96%, ¿qué quiere decir eso? Que las flashcards se están repitiendo demasiado rápido y ustedes están teniendo demasiada capacidad de respuesta y les están dando fácil muchas veces. A no ser que las flashcards sean demasiado fáciles, esto quiere decir que ustedes están repitiendo demasiado la flashcard y esto puede estar costándoles, les puede estar quitando mucho tiempo, que pueden estar estudiando otras cosas. Y si este número es muy bajo, por ejemplo, 82%, esto muy probablemente quiere decir que ustedes no están estudiando de la manera correcta porque no se están acordando de las flashcards en el punto en que deberían acordarse. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Jugar con este modificador de intervalo, porque es el único factor que podemos modificar de esta ecuación en dependencia del porcentaje que ustedes noten en este
en esta estadística de True Retention. Si el porcentaje es muy alto, le está repitiendo la flashcard demasiadas veces. Y yo les aconsejo bajar este modificador de intervalo, por ejemplo, a 0.8. Bien, si el intervalo, si este es muy bajo, quiere decir, si el intervalo, si el True Retention está siendo muy alto, esto quiere decir que la flashcard lo está repitiendo mucho y ustedes necesitan subir esto a, por ejemplo, 1.2. Modificar este modificador de intervalo, valga la redundancia, subirlo a 1.2, porque quiere decir que las flashcards se están repitiendo demasiado rápido, si tienen un 96%, y puede ser que les convenga aumentar el tiempo o el momento en el que sus flashcards son estudiadas. Es decir, aumentar todos los intervalos de todas las flashcards. O puede ser que estén estudiando con un 82% de True Retention, lo que quiere decir que están dándole a otra vez a muchas flashcards, lo que equivale a que no están llevando a cabo un estudio efectivo, ya que no están recordando las flashcards en el momento en que deberían recordarlas. Y entonces les aconsejo reducir este número para que el intervalo sea más corto. Entonces, hablando de otros aspectos importantes de aquí, está el intervalo máximo, que es el intervalo máximo de días en el que ustedes quieren que sean los repasos. Por ejemplo, por mucho que ustedes seleccionen en fácil, si ustedes tienen un intervalo máximo de 200 días, nunca el intervalo del repaso que ustedes están haciendo hoy hasta el próximo repaso se va a exceder de este intervalo máximo de 200 días. Es decir, va a llegar un punto en donde una tarjeta ya alcanzó el intervalo máximo y entonces esa tarjeta, por muchas veces que ustedes la repasen, cuando ustedes la repasen hoy, les va a salir a mostrárselas en 200 días. Pero cuando ustedes la repasen en 200 días, ese intervalo ya no habrá aumentado. Como ya les mencioné antes, que siempre los intervalos aumentaban entre repaso y repaso. Y ese intervalo no habrá aumentado porque ustedes tienen marcado ese intervalo máximo de 200 días. ¿Por qué tengo el de 200 días? Porque es un tiempo adecuado para yo darme cuenta de si necesito o no volver a utilizar esa flashcard. Es decir, si yo selecciono aquí un intervalo máximo de 700 días, es muy probable que yo no vuelva a ver esa flashcard en 700 días. Entonces, a los 700 días no sabré si esa flashcard la necesito o no. Sí sabré, pero habrá pasado demasiado tiempo. Y yo habría podido eliminar esa flashcard mucho antes. Cuando establecemos un intervalo de 200 días, un intervalo máximo de 200 días, repetimos todas las flashcards como máximo en 200 días, lo que equivale a una mayor capacidad de cambio de los mazos en dependencia de si esas flashcards ya no las necesitamos más. Porque puede ser que ese tema que estemos estudiando y tal, ya lo hayamos vencido y no necesitemos repasar esas flashcards nuevamente. La facilidad inicial es esto de 2.5, que es esto que les había mencionado aquí. Ustedes pueden modificar cuál quieren que sea por defecto ese valor. Como ya les digo, si quieren que las flashcards se muestren con un intervalo de tiempo más largo entre repaso y repaso, pues pueden aumentar esto a 3 o a 2.6 o lo que sea. Si quieren que se acorte ese intervalo inicial, pueden disminuir este valor a 2.2 o lo que sea. Por defecto aquí trae 2.5 y yo le aconsejo mantener este valor. El bonus para fácil es cuando ustedes seleccionan el botón de fácil, les agrega un bonus a la tarjeta que es que la multiplica por 1.4. Es decir, que va a provocar esto, que el intervalo va a ser mucho más grande entre repaso y repaso. Entonces el bonus para fácil que yo tengo es de 1.4, que es bastante alto. Creo que Anki te pone 1.2. Pero ¿qué pasa? Que yo lo tengo en 1.4 porque yo sé que cuando yo le doy a una tarjeta en fácil es porque verdaderamente no quiero que me la muestre más en un tiempo muy largo porque tengo ese tema muy bien establecido. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que ser muy cuidadoso con esto, porque si aumentas el bonus de fácil, después esos intervalos van a aumentar muchísimo. Evidentemente lo puedes modificar después, pero esos intervalos van a aumentar muchísimo. Entonces, tienes que conocerte a ti mismo y dices, vale, yo sé que yo solamente le doy a fácil cuando esa tarjeta la tengo muy bien clara. Entonces, el bonus para fácil mío va a ser muy grande, porque sé que cuando yo le doy a fácil una tarjeta,
sé que me le puede poner un intervalo entre repaso y repaso muy grande que no la voy a volver a revisar. Igualmente aquí el intervalo de difícil, que es lo de esto que les había mostrado acá, de qué tanto va a disminuir o sea, qué tanto porcentaje de facilidad le va a mostrar la respuesta, pero esto aquí lo mantiene en 1.20 y yo les aconsejo mantenerlo aquí. Y esto de intervalo para nuevas no les aconsejo tocarlo. Esto ya habíamos visto que es el modificador de intervalo, que es el punto que ustedes pueden modificar en dependencia de esta estadística que tiene acá el True Retention, para modificar los intervalos entre las flashcards. Y esto es lo que habíamos visto, el orden de visualización. Si acuerdan que había mencionado anteriormente que les recomendaba que esas flashcards nuevas, esas nuevas incorporaciones que hagan a sus mazos, las hagan de forma secuencial. Bien, eso es solamente la primera vez que las repasan. Ya después les aconsejo que sean de forma aleatoria. ¿Por qué aleatoria? Porque en un examen a ustedes no les van a poner un sistema de preguntas en orden, en dependencia de cómo se las estudiaron. Las preguntas de un examen van a salir aleatorias siempre. Y entonces necesitan crear conexiones entre esas preguntas, o sea, entre esas flashcards, pero de forma aleatoria. Necesitan encontrar espacio para cada flashcard de forma aleatoria en un espacio mental que tengan. Entonces, aquí lo que aconsejo es esto, de las nuevas y las revisiones. Aconsejo la configuración de mostrar las tarjetas nuevas después de las revisiones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes incluyeron 70 flashcards hoy. Vale, 70 flashcards hoy nuevas, pero tienen en ese mismo mazo 130 flashcards antiguas que necesitan repasar. Vale, esta configuración lo que va a hacer es que Anki les va a mostrar las 130 flashcards del mazo primero y después les va a hacer repasar esas 70 que son nuevas. ¿Por qué? ¿A qué contribuye esto? Que tenemos una mejor organización de la información y no tenemos, no se nos entrelaza esas tarjetas nuevas que tenemos con esas tarjetas que ya estamos repasando. Yo personalmente prefiero repasar todos esos temas que ya había visto anteriormente, repasar todas las flashcards respectivas a esos temas y ya después repasar esas tarjetas nuevas que tiene el mazo. Y entonces aquí también otra configuración que quería mostrarles, aunque Anki lo trae por defecto, que es el aprendizaje entre días. O sea, el orden de las revisiones, que es lo que les había mencionado, de mezclar las tarjetas de la revisión y no que se muestren en un orden lógico, no que se muestren en el orden en el que ustedes la estudiaron, porque si no, puede darse el caso de que se aprendan, de que se memoricen ese orden, que su cerebro de forma inconsciente memorice ese orden y sepa qué respuesta va a venir en dependencia de la respuesta.